Hola, hola, bienvenidos a esta nueva serie, La Profecía Bíblica para hoy. Hoy día vamos a desarrollar un tema muy importante: necesidad, hambre y día de reposo. Trataremos este tema en breves momentos. Hoy estaremos tratando un tema muy interesante: necesidad, hambre y el día de reposo. Dentro de esta nueva serie que estamos empezando acerca de la profecía bíblica para hoy. ¿Qué nos dice la Biblia de lo que está sucediendo proféticamente hoy, en estos días, no solamente en un país, sino a nivel mundial? Nosotros estamos viendo que, seguido a esta plaga de la pandemia, a esta peste que ha aparecido en todo el mundo y aparentemente se está disminuyendo, pero podemos darnos cuenta de que hay referencias científicas de que van a venir virus de otro tipo y hasta peores. O sea, en otras palabras, vamos a tener que acostumbrarnos a estas diversas pestes o enfermedades que van a venir. Y se los digo bíblicamente porque estaba profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos hablaban de peste, hambre y guerras. Y también lo dijo Jesucristo. Cuando habló sobre los últimos tiempos, dijo: y habrán pestes, hambres y guerras. También lo señala en el último libro de Apocalipsis el apóstol San Juan, cuando habla sobre también igual las pestes, el hambre y las guerras. Estos tres elementos son casi idénticos en todos los tiempos que los hombres de la Biblia profetizaron sobre lo que iba a pasar en los postreros días. Por eso es que cuando hoy en día leemos las noticias, y por ejemplo el día 10 de junio del 2021, hace poco nada más, el noticioso Deutsche Welle de Alemania sacó un artículo haciendo mención, una referencia de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y ahí salió un título que decía: en Etiopía, en el poblado de Tigray, advierten que hay 4 millones de personas que en estos momentos están sufriendo hambre. Este pueblo está al norte de Etiopía y sufren hambre, dice. ¿A causa de qué? Hay una guerra interna, es un problema político. Hay una guerra del gobierno mismo que está enfrentando a los que se levantan contra la forma como gobierna el presidente de Etiopía. Y a consecuencia de esa guerra interna, dice este artículo, de esos 4 millones que están sintiendo hambre, dice hay 350,000, casi medio millón de personas que ya padecen hambruna. ¡Wow! Ya padecen hambruna. Y entonces ya podemos decir que ya estamos en muchos países en esto que se llama la hambruna. Tenemos que despertar todo el mundo y leer más la Biblia y darnos cuenta de lo que estamos viviendo en estos tiempos. No se olvide que Jesús mismo nos habla de que debemos de tener en cuenta que en tiempos de hambre hay que saber usar los principios de Dios de una manera diferente. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, el versículo 25 y 26, en tiempos de hambre tenemos que recordar al hombre que las leyes están debajo del ser humano. Y Jesús dice así en el versículo 25:
¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Estaban en un contexto ahí de Jesús estaba con sus discípulos y los fariseos que siempre buscaban algo en Jesús o en sus discípulos, algo que hicieran mal para señalarlos o acusarlos. Jesús lo que hizo aquí cuando le dijeron, oye, ¿por qué si estamos en tiempo de reposo, el día de reposo? Ellos el sábado no podían hacer nada, los judíos, y por sus leyes nadie podía ni recoger espigas, ni trabajar, ni nada. Era una ley judía desde Moisés. Y le acusaban, decía, ¿cómo tus discípulos están recogiendo espigas? Estaban recogiendo trigo seguramente para comer. Y Jesús le dice en esos momentos, ¿no? ¿Ustedes no han leído la historia de David? Cuando tuvo hambre con su ejército porque estaban en batallas, dice que fue al lugar donde estaban los panes de proposición, donde esos panes no podía comerlo nadie por la ley, solamente los sacerdotes, pero él fue y por el hambre que había, comió ese pan y le dio a sus soldados. Y Jesús le hace ver de que el hombre para Dios está sobre las leyes inclusive. O sea, si hay una ley que te dice que ese hombre debe de morir porque se lo merece, tú no vas a decir, pues bueno, la ley dice que debe morir y ya. Si tú puedes tener misericordia o puedes usar tus conocimientos o tu estado de conciencia para ejecutar esa ley de una manera más correcta y no ser tan legalista, Jesús dice, así se debe actuar. Entonces nos damos cuenta que sobre el hambre, muchas veces muchos cristianos tenemos que hacer muchas cosas que, a pesar que las leyes tanto religiosas o las leyes humanas se han establecido, tenemos que hacer cosas que van más allá de las leyes. Tenemos que actuar con un pensamiento de conciencia. Tenemos que ser un poco más parecidos a Jesús, a Dios mismo. Entonces nos damos cuenta que se nos viene tiempos de hambruna ya en muchos lugares del mundo. Ya en estos momentos, como hemos leído este artículo, hay cerca de 4 millones en Etiopía que están muriendo de hambre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en estos tiempos? Tal vez hacer algo más allá de lo que nuestras leyes nos dicen. Tenemos que ir más allá, tenemos que actuar con un estado de conciencia y prepararnos y ayudar a la gente que tiene hambre. ¿De qué maneras? Tenemos que usar muchas maneras. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a usar la sabiduría de lo alto, que es mayor que la sabiduría terrenal. Tenemos que empezar a seguir lo que Dios nos está diciendo para hacer las cosas bien. ¿Qué significa hambruna? Algunos tal vez piensan que esto es algo sencillo de pensar. El diccionario de la Real Academia Española dice que hambruna es la escasez generalizada de alimentos. Es la escasez generalizada de alimentos. O sea, cuando ya no hay alimentos, comienza a escasear. Hemos visto que en muchos países, no solamente en Etiopía, sino en Yemen, en Sudán, en Venezuela, está escaseando los alimentos. Y por eso que nosotros tenemos que empezar a poner primero al ser humano en sus necesidades. Ya a Jesús también le estaban diciendo, pero
¿eso es así? ¿Por qué tenemos que obedecer así las cosas? Cristo prefiere salvar al hombre, hermanos, antes que usar leyes religiosas. Y Él lo dice en Marcos capítulo 2, versículo 27 al 28. Jesús mismo dice esto: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Se dan cuenta? O sea, nos está diciendo Jesús: mira, si por esa ley del día de reposo no vas a dar de comer a alguien, no uses esa ley. Yo soy el Señor, yo soy Dios, y yo te autorizo que tú puedes hacer cosas si tienes que acabar con el hambre. Cosas, lógicamente, dentro de lo bueno, dentro de lo que Dios lo permite, no cosas que están fuera de lo que Dios nos dice. Entonces, eso tenemos que empezar a pensar, que Dios nos está hoy día dando la oportunidad para poder ser personas diferentes, por poder ser personas que realmente queremos hacer las cosas bien para los seres humanos. Hoy en día tenemos que prepararnos como cristianos, a hacer las cosas realmente con compasión, con misericordia. Yo te animo a ti que conozcas más y te acerques a Cristo Jesús, porque si no lo conoces a Cristo Jesús, probablemente vamos a ser duros, indiferentes al hambre, no solamente alrededor tuyo, porque ya van a empezar a tener hambre mucha gente por consecuencias de esta peste del COVID, por consecuencias de una caída en la economía a nivel mundial. Entonces, esta segunda plaga, porque la primera es la pandemia, esta segunda plaga que es justamente el hambre, si ya se está viniendo, tenemos que prepararnos para saber cómo actuar con las personas. Tenemos que ser muy compasivos. Alguien le decía el otro día: si no tienes plata y quieres ayudar a alguien, pues empieza a hacer cosas que te den plata, trabajos, no sé, algo, pero para que tengas para ayudar a otras personas. Yo sé que si tu corazón es así, Dios te va a ayudar a tener más dinero. Pero tenemos que acercarnos a Cristo, para que Él en ese acercamiento nos pueda entonces ayudar a hacer las cosas como Dios mismo, Cristo mismo lo haría si estuviera en la tierra. Y para eso tienes hoy día que entregar tu vida a Jesucristo, tu mente, entregarlo a Jesucristo. ¿Cómo se hace? Con una sencilla oración, una oración de arrepentimiento, y decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi mente, que tú seas el Señor de mi vida, que tu palabra sea para mí lo principal. Y cuando tú sabes que la palabra de Dios es principal para ti, vas a ver entonces que las cosas van a cambiar en tu vida, en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo. Por eso yo te animo ahora, en el nombre de Jesús, invítale a Cristo a entrar a tu corazón. Yo te voy a ayudar con una sencilla oración. A mí me ayudaron una vez, por eso yo te voy a ayudar. Haz esta oración, repite esto conmigo, pero hazlo de todo corazón. Dile así: Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Señor, eres el Rey de Reyes, eres Dios. Y reconozco, Señor, que yo he pecado, porque he desobedecido tus leyes, tus principios. Por eso, Señor, hoy me arrepiento de todos mis pecados y te invito a que entres a mi corazón, me limpies de todos mis pecados, me perdones, Señor. Y yo quiero que a partir de hoy empezar a vivir con la mente de Cristo, obedeciendo tus leyes, tus principios. Ayúdame, Señor, necesito de ti. Gracias por perdonarme. Yo recibo ese perdón que tú prometiste al que se arrepiente. Y, Señor, te invito una vez más a que entres a mi corazón y te quedes a vivir conmigo siempre. Gracias, Jesús. Y todo esto te pido en el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.